El Señor les bendiga en esta hermosa noche. Es un placer, ¿verdad?, poder estar con ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias por conectarse, gracias por estar aquí y juntos aprender de la palabra. En esta oportunidad vamos a seguir con nuestro estudio bíblico de la primera carta a Timoteo en su capítulo 5. Así que prepare sus Biblias, abra su Biblia en esta epístola, en esta carta. Primera de Timoteo, capítulo 5. Antes de iniciar el estudio, me gustaría pedirles el favor de que se suscriban al canal y que por favor compartan este video. El único propósito por el cual hacemos esto es para glorificar el nombre del Señor y para que cada día seamos mejores discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues empecemos con una oración para preparar nuestro corazón y dejar que el Espíritu Santo moldee nuestra vida conforme a la palabra del Señor. Señor, en esta noche te damos gracias por este privilegio que nos das, primeramente de ser hijos tuyos. Gracias por la salvación que nos has dado a través de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias porque somos tu iglesia y como tu iglesia nos has garantizado la victoria sobre todas las cosas. En esta noche te pedimos que tu Espíritu Santo moldee nuestra vida conforme a tu imagen, moldee nuestra vida para glorificar y exaltar tu nombre y que el mundo pueda mirar que tú eres real a través de nosotros. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Bueno, iniciemos pues con nuestro estudio de el capítulo 5 de la primera carta a Timoteo. Y para esto, ¿verdad?, he preparado un PowerPoint. Así que muchas gracias por sintonizar y vamos entonces a entrar de lleno. Voy a cambiar un poco la dinámica del estudio y esta vez vamos a estar leyendo juntos las diferentes divisiones que encontramos en el capítulo 5. El apóstol Pablo abarca una infinidad de temas en los últimos capítulos de Timoteo, así que conviene estudiar partes separadas dependiendo el tema que esté tratando el apóstol. Y entonces en el verso 1 y 2 dice lo siguiente. Entonces recuerde que estamos leyendo Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice lo siguiente: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Verso 2: a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Y entonces el apóstol Pablo le da recomendaciones al joven Timoteo, al joven ministro, para cuál es la manera correcta de exhortar a los miembros de la iglesia, a los integrantes del cuerpo de Cristo. Y entonces es interesante notar, por ejemplo, que existe palabras que son dos palabras que usa Pablo cuando dice no reprendas, sino exhorta. El uso de la palabra reprender tiene una connotación de hablar golpeado o herir a la persona con nuestras palabras. Por eso Pablo le recomienda que no reprenda, es decir, que no hable enojado, que no hable golpeado, que no intente herir a las personas, sino más bien exhortar a la persona. Y exhortar a la persona tiene la idea de volver a poner algo en su lugar, algo que se había caído y volverlo a poner en su lugar. Y entonces le da algunas recomendaciones importantes. La primera de ellas se refiere a las personas mayores, a los ancianos. Y debemos recordar que el término anciano en Timoteo
tiene este aspecto de personas que son miembros, son líderes de la iglesia. Es decir, los ancianos son personas que tienen una responsabilidad mayor en la iglesia, y Timoteo, como el encargado o como el supervisor, como el que está velando por la iglesia, le es encomendado el exhortar a las personas. Si tú eres pastor, vas a ser pastor, te vas a encontrar en momentos en que tú tienes que exhortar a los hermanos. La exhortación es algo inevitable del ministerio. Muchas veces tienes que hablar con las personas para que vuelvan a retomar el compromiso que tenían con el Señor, para que se arrepientan de algunas cosas que tal vez están haciendo, o para motivarlos, o para simplemente infundir aliento en ellos. Pero la exhortación es parte esencial del ministerio pastoral, y Pablo nos regala algunas herramientas necesarias y nos dice que, número uno, a las personas mayores o a los líderes de la iglesia les debemos mostrar afecto y respeto. Las personas que tienen, ¿verdad?, no solamente una edad avanzada, sino que también ejercen alguna función en la iglesia, debemos de tratarlos con respeto, con afecto. Nuestra manera de acercarnos a ella va a ser con palabras adecuadas. No podemos dejarnos llevar por nuestras emociones, tal vez de enojo, tal vez de descontento, tal vez de ira, sino que tenemos que hablarles de la manera correcta, de manera respetuosa. Una de las grandes enseñanzas que he tenido en las diferentes iglesias que he estado hasta llegar ahorita en el ministerio pastoral en el cual me encuentro, es de que cada uno de los miembros de la iglesia se debe de tratar con el respeto que se merece. Se le debe dar el lugar que la gente tiene como hijo de Dios. Y entonces da esa recomendación. Y después sigue que para personas con una edad similar a la de Timoteo se debe demostrar cierta fraternidad. Y lógicamente con las mujeres se les debe tratar como a hermanas, y la relación siempre debe estar marcada con la pureza. Es decir, el ministro debe de guardar su corazón, y de que toda la exhortación sea dada con pureza. Entonces de ahí la importancia de la exhortación en la iglesia. De ahí la importancia de que como líderes aprendamos la manera correcta de exhortar a los hermanos, no con regaños, no de manera violenta, no maltratando a las personas, sino siempre con la idea de ayudarlos más, y no la idea de lastimarlos. Ese es el trabajo pastoral que estamos obligados a hacer. Estamos obligados por el amor a exhortar a la persona con el fin de ayudarlo, con el fin de volverle al lugar donde estaba en Cristo. Así que esa es la idea central que nos presenta Pablo en estos primeros dos versos. Después, él continúa en el verso 3 y elabora todo un argumento desde el verso 3 hasta el verso 8, y dice: honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o tiene nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta.
Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, estos pasajes son importantes porque nos muestran la condición social de la iglesia primitiva. Aparentemente, ya para el tiempo en que Pablo escribe la carta a Timoteo, ya existe el ministerio o el movimiento de las viudas dentro de la iglesia. En algunos escritos de los padres eclesiásticos se menciona este movimiento de las viudas como parte de la iglesia, como parte de un ministerio dentro de la iglesia. Debemos de recordar esto. La iglesia no se proponía asumir la responsabilidad por personas mayores y especialmente los que tenían hijos capaces de mantener a los familiares, ¿no? A las viudas en este caso. Había mujeres de edad avanzada cuyos maridos habían muerto y cuyas viudas y cuyas vidas eran usadas para honra y gloria del Señor y eran personas de utilidad en la iglesia. Y entonces esas personas son las que el apóstol Pablo dice que deben de ser ayudadas. Y entonces, como les digo, existe tal vez la idea de que para ese tiempo la iglesia ya empezaba a adoptar este ministerio de viudas, que después adelante se convirtió en una orden, en un ministerio de mujeres que se apartaban para deberes especiales dentro de la iglesia. Entonces, el apóstol Pablo nos da diferentes pautas para que nosotros podamos aprender de los requisitos que se requerían para que la iglesia pudiera ayudar a las viudas en aquel tiempo, ¿verdad? Que era el ministerio que la iglesia ejercía en ese momento en Éfeso. Y entonces, una de las primeras pautas que nos da es de que la mujer o la viuda tenía que servir a la iglesia y debía de ser discreta. Entonces, tenía que tener una vida discreta, tenía que ser irreprensible, es la palabra que usa en el verso 7. Después, la segunda cualidad que debía de tener esta mujer, la cual la iglesia iba a ayudar, es de que deberían de ser personas entregadas al Señor. Verso 5 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, o sea, tiene una vida en Dios, tiene una vida entregada a Dios y es diligente en las súplicas y oraciones de noche y de día. Es decir, tenía que haber una entrega, tenía que haber una evidencia de la mujer viuda que la iglesia iba a ayudar. Lógicamente después se establece que las viudas que aceptan la caridad de la iglesia no deben de ser ansiosas, sino más bien tienen que estar ocupadas y su ocupación debe de ser en las cosas del Señor. Las cosas del Señor son prioridad en la vida de las viudas, o eran prioridad en la vida de las viudas. La idea era de que la viuda se volvía a casar con Cristo y entonces tenía una vida entregada a la iglesia, una vida entregada al servicio de la iglesia y ayudaba en ciertos deberes especiales que la iglesia necesitaba. Y esas son las pautas que el apóstol Pablo marca para que la lista de viudas que la iglesia iba a ayudar pues se estableciera, ¿no? Entonces eso es lo que habla en esos capítulos, en esos versículos. Después continúa, el apóstol Pablo sigue hablando acerca de las cualidades
que estas mujeres deberían de tener, estas viudas deberían de tener. Algo importante que debemos de mirar en esta porción que leímos es de que Pablo le dice a Timoteo que si estas viudas tenían familia, que era deber de la familia mantener a la viuda. Era deber de los hijos ayudar a la viuda, ¿verdad? Para que ésta no estuviera sufriendo, para que ésta no pasase necesidad. Y le termina diciendo, ¿no? Porque si una persona cristiana que tiene una viuda no provee, no le ayuda, viene a ser peor que un incrédulo, peor que una persona que no conoce de Dios, que no conoce el mandamiento, no honra a tu padre y a tu madre para que tus días en esta tierra, para que seas de larga vida. Entonces, Pablo es muy directo en ese aspecto. Y recordemos que uno de los propósitos de la carta es de que todas nuestras relaciones sean relaciones que glorifiquen al Señor, que con nuestra vida familiar glorifiquemos al Señor, y eso incluye, ¿verdad?, el respeto, el cuidado hacia nuestros padres, en este caso hacia las viudas. Y después continúa diciendo, dice, sea puesta en la lista, y esta es la lista de que les hablaba, aparentemente ya existía una lista de viudas que la iglesia ayudaba, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y entonces Pablo sigue dando más detalles acerca de las cualificaciones que debían de tener estas viudas para que la iglesia les ayudara. Entonces, como mencioné, ya para ese tiempo existía una lista de personas que eran ayudadas. Incluso en Hechos capítulo 6 notamos que una de las razones por las cuales surge el descontento en la iglesia naciente era por el descuido de las viudas. Si usted se recuerda, fíjese lo que dice lo siguiente, Hechos capítulo 6, dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, las viudas fueron parte importante en el ministerio de la iglesia. La ayuda hacia las viudas fue parte de la iglesia primitiva, ministerio de la iglesia primitiva. Entonces, mujeres que eran de edad avanzada y cuyos maridos habían muerto y cuyas vidas eran preciosas y útiles en la responsabilidad de la iglesia. Y también debemos de entender que podrían ser mujeres mayores que se apartaban para servicios especiales dentro de la iglesia. Pablo continúa diciendo, ¿verdad?, que ciertas características de estas mujeres, dice en el verso 12, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Estoy leyendo el verso 11. Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Continúa diciendo, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás,
Entonces, Pablo continúa, ¿no?, con el tema de las viudas. Y es importante notar primero algunas cosas. Pablo está recomendando que no se admitan mujeres menores de 60 en la lista de viudas. Y la razón por la cual Pablo dice eso, número uno, pues porque son mujeres jóvenes y como mujeres jóvenes tienen la posibilidad de volver a rehacer su vida, volver a encontrar a un esposo y casarse. Y recuerde, cuando una mujer quedaba viuda, en el contexto que se escribe esta carta, era una situación complicada porque era casi imposible que una mujer soltera o viuda se pudiera ganar la vida honradamente. Y entonces, cuando una mujer quedaba viuda, al parecer su única o prácticamente se quedaba sin trabajo y eso lo obligaba a que se volviera o se hiciera prostituta para que ella pudiera vivir o para que pudiera eh, subsistir y mantener a su familia. Entonces, y Pablo, consciente de la edad de las mujeres, les recomienda que se casen a las más jóvenes. Y al parecer Pablo mira este patrón de conducta, ¿no? De que algunas mujeres jóvenes eh, hacían su voto de seguir a Cristo o de matrimoniarse con Cristo, entre paréntesis lo digo, eh, como una imagen, ¿verdad? De que ellas, ok, se casaban con Cristo, pero después venía alguien y estas personas, estas mujeres se enamoraban y entonces rompían su voto con Cristo y empezaban a el cosquilleo y el coqueteo y se olvidaban de su compromiso con Cristo y empezaban a comportarse de una manera indebida que dañaba la imagen de la iglesia. Y entonces Pablo no está condenando que se vuelvan a casar, lo recomienda. Lo que Pablo quiere evitar es de que el evangelio sea dañado por la conducta de estas mujeres. Y entonces Pablo marca esas pautas. Entonces había dos opciones, ¿no? La mujer cristiana, por lo tanto, tenía que casarse o dedicar su vida completamente al servicio de la iglesia. No había término medio para las mujeres y la razón ya las dijimos, ¿no? El contexto en que se encuentran las mujeres en ese tiempo eran las más vulnerables en este aspecto. Entonces, se les recomendaba que la mujer viuda tenía que tener una vida plena eh, dedicada al Señor. Y entonces a las mujeres jóvenes se les aconseja el que se vuelvan a casar y cuidar de su familia y de su hogar. Entonces esa es la recomendación que Pablo les da, ¿no? Pablo continúa hablando, continúa sus argumentos y se extiende hasta el verso 22, donde dice lo siguiente, del verso 17 al 22 dice lo siguiente: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate
puro. Entonces, Pablo entra en esta recomendación para Timoteo, y lo primero que le dice, ¿sabes qué? Los ancianos que son dignos, los ancianos que han demostrado honestidad, los ancianos que están dedicados y han hecho un buen trabajo dentro de la iglesia, necesitan ser honrados y necesitan necesitan tener un sueldo, necesitan ser recompensados con algo, ¿no? Y entonces Pablo simplemente está citando lo que se encuentra en Deuteronomio 25:4. Es la imagen de cuando Pablo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Está refiriéndose a la imagen de que anteriormente la práctica en los tiempos bíblicos, no sé si aún está presente esa práctica, pero en tiempos bíblicos, después de una jornada larga de trabajo, los animales que habían sido usados para una yunta, para cultivar la tierra, eran sueltos, los soltaban al final del día y les quitaban el bozal, y todas las gavillas o todo lo que habían recogido se los dejaban enfrente para que ellos comieran lo que quisieran. No había limitaciones porque ellos habían trabajado, porque estos animales habían trabajado todo el día. Por lo tanto, Pablo usa esta imagen, ¿no? No pondrás bozal en el buey que trilla. Y después menciona unas palabras que Jesucristo mencionó, donde Jesús dice, el obrero merece un salario o es digno de su salario. Eso lo encontramos en Lucas 10, verso 7. Y entonces Pablo le recomienda a Timoteo que ese tipo de personas, ese tipo de hermanos, ese tipo de líderes, ese tipo de ancianos deben de ser reconocidos y recompensados por la labor que están haciendo dentro de la iglesia. Después sigue con otras recomendaciones. Lógicamente debemos de entender que los ancianos que deben de ser recompensados son las personas que han dado un buen testimonio y que dan testimonio de que están comprometidos realmente con la obra del Señor. Y eso es algo creo que debemos de aprender, especialmente en la iglesia latina, porque la iglesia latina les gusta matrallar a los pastores, ¿no? Les gusta hacerlos sufrir, les gusta, no los tratan bien en la mayoría de iglesias cristianas hispanas. Si usted va a un contexto anglosajón, otro contexto, el trato hacia los pastores es mucho más digno de lo que se tratan a los pastores hispanos. Así que como iglesia hispana en ese aspecto tenemos que mejorar mucho, especialmente si sabe usted, ¿verdad?, que su pastor está esforzándose, está tratando de hacerlo mejor por la iglesia. También Pablo una vez más recurre a la ley y cita de que cuando había una acusación contra un anciano, contra un líder, que no aceptara una acusación de una sola persona, sino que tenía que haber 2 o 3 testigos. Y Pablo simplemente está citando lo que encontramos en Deuteronomio 19:15. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá una acusación. Después da otra recomendación, dice, a los que persisten en el pecado, los tienes que reprender, pero públicamente. Y esta reprensión tenía un doble valor, ¿no? Hacía que la persona considerara sus caminos y también que tuviera cuidado para que no fuera exhibido delante de la iglesia, ¿no? Si hoy hiciéramos eso en la iglesia, hermano, hermana querida, muchos de nosotros ya no fuéramos a la iglesia, ¿verdad? Porque, pues lógicamente, hoy hoy somos más delicados en ese aspecto, ¿verdad? No nos gusta que nos reprendan o que nos llamen la atención o que nos digan lo que a veces estamos haciendo mal.
oía a una hermana que canta, que ministra, es muy popular, y decía, hermano, si tú tienes una iglesia que te exhorta de la manera correcta, que no te deja estar tranquilo, si es que tu relación no está bien con Dios, da gracias a Dios, porque hay alguien que se preocupa por ti, porque hay alguien que cuida de ti y que lo hace de buena intención y que quiere verte bendecido. Y se me hizo curioso la perspectiva que tenía esta jovencita, ¿no? Porque la mayoría de nosotros, cuando alguien nos dice algo, especialmente el pastor, uh, nos enojamos y dejamos de ir a la iglesia, ¿no? Entonces, entonces, ¿qué tanto tenemos que aprender, ¿no? De cómo se hacían las cosas en la iglesia del primer siglo. Entonces, um, déjeme continuar con el estudio, pero no sin antes decir algo. Yo he escuchado mucho la frase que dice, no, ojalá estuviéramos en los tiempos cuando de la iglesia primitiva. Ojalá me hubiera tocado vivir esos tiempos. Mire lo que escribe Timoteo. Mire las recomendaciones que le da a un pastor del primer siglo. Yo creo que nuestra oración o nuestros deseos deben de cambiar y deben de ser, ojalá pudiera ser como un cristiano del primer siglo, porque no creo que sea la iglesia que ha cambiado, creo que somos nosotros que hemos cambiado y por eso no miramos el impacto que la iglesia causó en el primer siglo, porque nosotros nos hemos vuelto diferentes hacia nuestra entrega con el Señor, ¿no? Entonces, en vez de añorar la iglesia del primer siglo, añoremos ser como los creyentes del primer siglo. Y creo que nos irá mejor como iglesia. Entonces Pablo continúa con sus argumentos y le sigue diciendo, ¿sabes qué, Timoteo? Necesitas exhortar o cumplir tus responsabilidades sin favoritismos, sin prejuicios. Es decir, tienes que hacerlo de igual manera con todos. No hay favoritismo, no debes de juzgar, sino que simplemente cumplir con tu papel de pastor y exhortar a todos de la misma manera. Y entonces, eso es interesante, ¿no? Porque a veces como pastores caemos en la tentación de que si miramos a un hermanito, a una hermanita que anda medio desviado, y porque diezma más o porque nos da más ofrendas, preferimos mantenernos callados y no decir nada. Y a veces nos justificamos a nosotros mismos diciendo, oh, es que tal vez se va a ir de la iglesia. Oh, es que tal vez ya no va a regresar. Oh, que Dios le ayude. Creo que sí tenemos que considerar esa conducta, ¿no? Porque la Biblia nos enseña que, o la recomendación que Pablo le da a Timoteo es de que lo hagamos sin prejuicios, es decir, sin favoritismos. Si alguien está mal, nuestra responsabilidad como pastores es exhortarlo. Y recuerde, exhortarlo con amor, con cuidado, con respeto. Entonces continúa Pablo diciéndole a Timoteo que no se precipite en imponerle las manos a ninguno. Y esta frase puede significar dos cosas. Número uno, tal vez puede decir que no se acelere, no se apresure en imponerle manos en el aspecto de delegar o dar una responsabilidad dentro de la iglesia. Y creo que ese es uno de las mayores tentaciones que tenemos, especialmente cuando vamos iniciando una iglesia. A veces caemos
en la precipitación de designar líderes o poner a personas que a veces no están preparadas o no están capacitadas o no están lo suficientemente maduras para desempeñar una función dentro de la iglesia. Y lo que termina pasando muchas veces es de que la gente se desanima, no continúa con su cargo y a veces hasta se van de la iglesia. Y creo que ahí es donde debemos de tener cuidado, es ahí donde debemos orar al Señor para que la persona no sea herida y para que la iglesia no sufra, ¿verdad? Porque al final del día son dos pérdidas, ¿no? Los hermanos se van decepcionados, agüitados, eh, se alejan a veces de la iglesia y después la iglesia sufre, ¿no? Entonces, ese es el primer sentido que tal vez pueda tener esta frase. El segundo sentido que tal vez pueda tener esta frase es de que existía en la iglesia primitiva la costumbre de poner manos a un pecador penitente que había dado pruebas de sinceridad, de arrepentimiento y que había vuelto a la iglesia. Entonces, si ese es el sentido que tal vez tiene esta frase, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es de que no se precipitara a recibir a personas que tal vez se habían alejado del Señor y que ahora están llegando a la iglesia. Entonces, tenía que haber una verdadera evidencia en su caminar, en su testimonio, de que existía un arrepentimiento genuino, básicamente frutos de arrepentimiento. Y entonces lo que nos deja claramente establecido estos versículos es de que la membresía dentro de la iglesia era cosa seria, al menos lo que muestra Timoteo, ¿no? Había un compromiso, no solamente en el aspecto espiritual, pero en todos los aspectos. Y por eso le digo que nuestra oración debería de cambiar, de que la iglesia sea como la del primer siglo. No, que nosotros seamos como los cristianos del primer siglo, que nos comportemos a la altura del evangelio, que nos comportemos a la altura de las responsabilidades que se requiere, empezando desde los líderes, empezando desde el pastor, empezando desde los ancianos, desde los obispos, ¿no? Y que cada miembro de la iglesia cumpla con sus responsabilidades a cabalidad para honra y gloria del Señor. Y eso es lo que Pablo está tratándole de decir a Timoteo. Pablo continúa y en el verso 23 dice lo siguiente: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ¿no? Y si eres un liberal, vas a usar este texto como pretexto para emborracharte, ¿no? Porque dice, no, pues Pablo le está diciendo a Timoteo que se eche sus copitas de vino, que a cabo es bueno para el estómago. La idea no es esa, ¿no? La idea es de que al parecer Timoteo tenía alguna molestia en su salud y Pablo le recomienda el uso del vino. Y una de las razones por la cual Pablo tal vez le está recomendando eso es de que recordemos que los judíos existía algo que se llamaba como el voto del nazareo, y básicamente a personas se dedicaban completamente o asumían este voto, y una de las cosas que requería este voto es de que no podían probar ninguna bebida fermentada. No vino nada. Y encontramos referencias en el libro en el libro de Números. También Jeremías da testimonio de cómo se cuidaban, ¿verdad?, los nazareos. Y recuerde que Pablo también está tratando el tema de que algunos prohibirían ciertos alimentos. Entonces, tal vez por eso Pablo le da esta recomendación a Timoteo. Tal vez Pablo
todavía estaba tal vez Timoteo todavía tenía la idea en su cabeza de que, hey, no, pues el vino es malo, por lo tanto no lo voy a consumir. Y tal vez Pablo por eso anima a Timoteo. Otra importante lección que encontramos aquí es de que los cristianos muchas veces nos olvidamos de atender a nuestro cuerpo. No atendemos a nuestro cuerpo de la manera que se merece. Y nuestro cuerpo es pieza fundamental para que nosotros demos testimonio a nuestro Dios. Nuestro cuerpo es el vehículo con el cual usted y yo ejecutamos lo que Dios nos manda hacer. Y debemos de recordar que muchas veces la aridez o la sequedad o el cansancio espiritual viene porque descuidamos nuestro cuerpo. No va a ser lo mismo un cristiano bien dormido y bien comido en un servicio a las 10 de la mañana que un cristiano desvelado y sin desayunar. Eso se lo puedo asegurar. Y ustedes y yo tenemos esa frase que conocemos muy en común: barriga llena, corazón contento. Nos habla acerca del cuidado que debe de tener nuestro cuerpo. Así que un cuerpo cansado, un cuerpo abandonado, no sirve bien al Señor. Por lo tanto, Pablo le recomienda que se cuide de esta manera a causa de sus enfermedades. Finalmente, el verso 24 dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Pablo termina diciéndole a Timoteo que hay pecados que son muy obvios. Hay pecados que no pueden ser ocultos, ¿no? Hay pecados que la gente se va a dar cuenta que los estamos practicando, que los estamos haciendo. Hay otros que son ocultos. Hay otros que solamente ocurren en lo secreto. Pero Pablo dice, así como las obras se van a evidenciar o van a salir a la luz, de la misma manera los pecados. Y entonces hace esa analogía y este contraste, ¿no?, entre pecados y obras, que el resultado es de que ninguno de los dos pueden permanecer ocultos. Si algún pecado no sale a la luz ahorita, algún día va a salir a la luz, tal vez cuando estemos delante del Señor Jesucristo. Y de la misma manera nuestras obras, ¿no? Todo lo que hemos hecho en lo oculto algún día va a ser revelado. Y y Pablo le da esa recomendación a Timoteo para que caminemos como es debido caminar delante del Señor. Pablo lo que le está diciendo es de que toda nuestra vida transcurre delante de la presencia del Señor. No somos perfectos. A veces vamos a fallarle a Dios, pero lo importante es arrepentirnos y seguir creciendo en Dios de tal manera que reflejemos su carácter, su actitud, su comportamiento en todas nuestras relaciones para honra y gloria del Señor. Y esas son las recomendaciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo en el capítulo 5. Sin duda, una gran responsabilidad que tenemos. Sin duda, el apóstol Pablo pone una vara bastante alta para todos aquellos que quieran trabajar dentro de la iglesia, para todos aquellos que somos líderes dentro de la iglesia. Así que, hermanos, ánimo, compromiso con el Señor y con su iglesia. Compromiso con su iglesia que refleja el compromiso con su familia. Recuerde, no solamente en la iglesia es que debemos de portarnos bien, sino con nuestra familia también y también con las personas de afuera. Porque si no lo hacemos, el nombre de Jesucristo es vituperado por nuestra
culpa. Así que si desea que el Espíritu Santo haga una revolución en nuestros días, anhelemos ser como los cristianos de los primeros días, con ese compromiso y con esa responsabilidad. Que el Señor me los bendiga. Recuerde que vamos a continuar con estos estudios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Espero que haya disfrutado este estudio bíblico. Por favor, compártalo, por favor, recomiéndelo, por favor, suscríbase a nuestro canal y dejemos que el Señor siga cambiando nuestros corazones, cambiando nuestras vidas y haciendo de nosotros una mejor iglesia. Que el Señor los bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.